Vamos a hablar de hojarasca acuática. Como dije anteriormente, obvio que mi voz no es real, porque sería muy raro. Aún así, me presento como Menta, y por supuesto que solo vengo, porque no tenía ganas de hacer amiosi. Como se vio en el título, hoy vamos a hablar de hojarasca acuática. Para los que no saben, lo cual es muy raro, ella es una de los gatos protagonistas del segundo arco de los gatos guerreros, la nueva profecía. Justamente, es la hija de Estrella de Fuego, antiguo protagonista, y de Tormenta de Arena. También es la hermana de Escuarula, quien es otra protagonista del arco. De lo primero que hablaremos de hojarasca es la unión que tiene con su hermana en los primeros libros. Y es una unión donde, se mandan mensajes telepáticamente. No es algo de lo que me quejo, pero esto no se ve luego mucho en los libros siguientes. Ella es una gata tranquila, que resalta de su hermana que es Antaranieter. Por eso, yo creo que la relación que tienen es bastante adorable y divertida de ver. Ahora, arranquemos por el lado que me gusta anquejarme. En el primer libro, Medianoche, ella no quería que Esquirolina vaya con Zarzoso a buscar el lugar donde se ahoga el sol. Puedo entender la preocupación por su hermana, pero fue bastante tonto quizás meterse en su vida. Recuerdo que cuando me tocaba leer los capítulos de hojarasca en los 3 primeros libros, se me hacía algo largo, más que nada por el hecho de que ocurrían luego de un suceso importante en el viaje, y no juzgo la manera de hacerlo. Después de todo, era una manera interesante de obligarnos a leer sobre esta gata. Luego también, algo bueno, es que me gusta bastante la amistad que formó con Acedera. Creo que el hecho de haber hecho cosas juntas volvía un poco más divertidos sus capítulos. Ahora sí, vamos al punto que más me molesta. Desde el Finayus estelar, todo se vuelve tonto en absoluto. El hecho de que Corvino Plumoso la rescate no es el problema, sino que se le declare. En mi opinión, esto surgió muy de repente, haciendo que sea una química demasiado obligada, convirtiéndolo en los ships que más odio. Además, Corvino Plumoso no hacía mucho había estado enamorado de Plumosa, cambiando muy de pronto su punto de vista. Incluso diría que para hojarasca es estúpido. ¿Por qué gustaría de alguien que recién vio? Quizás amor a primera vista, si ponemos excusa. De todas formas, lo peor sigue cuando proseguimos. Literalmente, se metió en un bucle de desgracias. El hecho de escaparse con Corvino Plumoso, aunque vemos su preocupación, no lo voy a juzgar. Quizás sí haya arruinado todo, pero sí era lo que a ella le dictaba. Aunque sí me frustró Bestón, su cambio de opinión, no porque quería que desaparezca para siempre, sino porque, literalmente, cambiar de repente cuando ya lo cometiste, es como tirar un durazno delicioso que solo le diste un mordisco. De todas formas volvió, y se encontró que hay una guerra de tejones. Aunque ya estaba advertida, y justo ahí muere Carbonilla, con quien anteriormente estropeó todo. A mí en lo personal, me molestó, ya que Carbonilla era de mis gatos favoritos, pero sabía que era por el bien de la trama. De hecho, recuerdo perfectamente que solo me compré el libro Crepúsculo porque se moría Carbonilla. Si hay algo más que debo decir, es que la pasé muy bien leyendo sus capítulos en ese libro, y el siguiente, Atardecer, aunque ahora llega el punto donde detesto su personaje. Es momento de la explosión. El poco amor que le tenía se acaba. La relación que tuvo anteriormente con Corvino Plumoso fue lo que movió esta trama entera. Los hijos que tuvo en secreto hojarasca, quienes tuvo que mantener Esquiruela. Realmente me molestó muchísimo que le insista tanto a Esquiruela para guardarlos. Incluso que Fauces Amarillas le dé una mentira. O sea, creo que fue muy dulce. Pero por esta razón, Shewell no debería involucrar a Esquiruel. Ella terminó siendo odiada por sus hijos. Incluso tuvo que terminar su relación con Zarzoso. Para añadir, me molesta que luego de que sea descubierta, se pase a guerrera, algo que por fin concuerdo con Gleo, aunque tiene sus puntos buenos, como que por ejemplo, descubrió la laguna lunar, o que ayudó a Zarzoso y a Esquiruela a volver, además de la paz que mantiene. En
En conclusión, hojarasca acuática es una gata humana. Muy humana, está llena de imperfectos, incluso le arruinó un poco la vida a su hermana. Por eso, no la voy a poner entre mis personajes favoritos. Todavía.